Mi nombre es José López Salcedo. Nací el día 13 de abril de 1916 en Huejar. Mi abuelo se llamaba Juan Salcedo Bravo. ¿Qué sabe usted de él? ¿Eh? ¿Dónde nació su abuelo? En Málaga, aquí en Málaga. ¿En Málaga? Sí, era de Málaga, pero se fue a vivir, se casó con mi abuela allí en Huejar. Su abuelo, ¿me está usted hablando por parte de su padre o de su madre? El abuelo que me ha citado. Por parte de mi madre. Ajá. Mi abuelo era un refugiado que se fue en aquellos tiempos. Fue refugiado allí a Huejar y allí encontró a mi abuela y allí se casaron. ¿Refugiado por qué? Refugiado por lo que había en aquellos tiempos, el hambre que había que iban de un sitio para otro. ¿A qué se dedicaba su abuelo? Pues, asuntos del campo. No, jornalero, sí, jornalero. Que no tenía, que no tenía medios, que eran pobres de solemnidad. He conocido a una hermana de mi padre que vivía allí en Granada. Su padre, lógicamente, sabía leer y sabía escribir, ¿no? Hombre, era farmacéutico, no iba a saber leer y escribir. Él pudo estudiar, ¿no? ¿Eh? Estudió. Estudió y sacó la carrera de farmacéutico. ¿Sabe usted dónde la sacó la carrera? Esto en Madrid me parece que fue. En Madrid, ajá. O sea que por parte de su padre, su familia tenía recursos para poder dar... Yo los que vaya a afirmar de que tuvieran recursos, pero por lo menos tienen que estar en aquellos tiempos, estarían bien. Estarían bien para darle la carrera a su hijo. ¿Cómo era el trabajo en su farmacia? ¿Cómo era el trabajo de su padre? El trabajo de mi padre, pues hacer medicina, que entonces había que machucarla, había que buscar los ingredientes. Mi padre era médico, era boticario en aquellos tiempos, farmacéutico y médico, porque todos iban a don Rogelio, todo el mundo iba a don Rogelio a que le mandara medicina. ¿Su madre de dónde era? Mi madre de Huejar. ¿Ella tenía estudios, sabía leer? Mi madre era analfabeta. ¿Nunca aprendió a leer? Mi madre estuvo sirviendo con mi padre, con la mujer, porque mi padre Sí. fue con su señora allí al pueblo casado, pero no tenían hijos, no tuvieron hijos. Y entonces mi madre Sí. estaba trabajando con ellos de criada, y resulta que mi padre, pues claro, se quedó viudo y se casó con mi madre. Ajá, ya. Se casó con mi madre. Mi padre tenía ya lo menos 60 años y mi madre tenía 18. Ella empezó a trabajar en el campo, como todos los hermanos, trabajando en el campo jornalero. Y después de eso, pues, se vinieron a Granada, porque ya en Granada era otro ambiente. Y resulta que cada uno se buscó, mis tíos se buscaron la vida allá en Granada. Y mis tíos fueron los que le dijeron a mi madre, llévatelos para Granada, porque mi madre se quedó con 6. Y llévatelos para Granada, que allí en Granada harán algo, pero aquí en Huejar no serán toda la vida nada más que unos gañanes. Cuando se casó con su padre, ¿dejó de trabajar? ¿Su madre dejó de trabajar? Sí, dejó de trabajar. ¿Y no volvió a trabajar nunca más? Pues ya después vino ya el hambre, mi madre se quedó con 6, empezamos ya a trabajar los hermanos, los mayores, empezaron ya a buscar la vida como pudieron las criaturas, y ya ella trabajaba un poco, desde luego. Tuvieron unas cuantas veces, estuvo trabajando con unos señor que tenía un coche de entonces, en aquellos tiempos, un coche del punto, como ahora los taxistas. Mi madre, ella se lo hacía todo. ¿Sus hermanos eran todos hombres? ¿No había mujeres? Sí, habían 2 mujeres. ¿Las mujeres participaban en las labores domésticas? Hombres, claro. Los hombres no participaban en las labores domésticas. Los hombres, claro, los domésticos, no, eso no. ¿Cómo era la casa de su madre donde ustedes vivían? Pues ya usted en aquellos tiempos, ¿cómo sería la casa? Cuénteme. Como un corral.
Descríbeme la casa. ¿Cuántas habitaciones tenían? ¿Tenía muchas Una habitaciones? casa de vecinos con 2 habitaciones. 2 habitaciones. Y las 2 habitaciones con la cocina y tenía que, vamos, que tenía, era el dormitorio, la cocina y el comedor. ¿Ahí vivían ustedes cuántas personas? Pues nos hemos estado algunas veces hasta 7. Uh-huh. O sea que Pues entre mis tíos no tenían dónde ir, pues iban a casa de su hermana. En la misma cama dormíamos lo menos 4. ¿Cómo era la cocina? ¿La recuerda cómo era la cocina? La cocina, pues ya usted cómo sería la cocina. Allí, como una cocina de pobre, de lo que había en aquellos tiempos. ¿Era de carbón? De carbón, sí. Teníamos que ir a las fuentes que había en aquellos tiempos, a la fuente, a por agua, O con con- cántaros. Cuando había que ir de una habitación a otra, íbamos con el candí, El candil era de aceite. y con vez de aceite y de agujas de máquina. ¿Cómo se calentaban? Pues yo tenía un hermano y iba al campo a por leña, a por romeros, tomillos, lo que hacía, y con aquello de lo que se quitaba. ¿Y dónde comían entonces? Pues en las mismas habitaciones, En las habitaciones donde se dormía Claro. se comía también. claro, O sea que por la noche se dormía y durante el día se comía y se estaba. exactamente, lo que había en aquellos tiempos. A lo mejor echábamos una lumbre, una chimenea de romero, de tomillo, de todo lo que había en el campo. Y eso es con eso nos calentábamos y con eso guisábamos. Vamos, guisaba mi madre. Mi abuelo hizo la casa de barro y eso. Y el techo era de caña y luego después encima era una tierra que le llaman launa. Una tierra que es impermeable. ¿Se lavaban la cara o se lavaban no? Hombre, nos lavamos la cara en un pilar que había allí para todos los vecinos, para todo el pueblo, como aquel que dice. Ah, que iban a un pilón público a lavarse. ¿No? Una fuente, que había fuente, y en aquella fuente íbamos y nos lavábamos, cuando nos lavábamos. Cuando había un problema de medicina tenían. Allí había un médico, sí, claro, había un médico. Pusieron a 2 hermanos que estuvieron allí de médicos, que eran de la parte de la Alpujarra. Los médicos eran médicos privados, lógicamente. Cada vez que ustedes los veían les cobraban, ¿no? O aquellos médicos entonces no había seguridad social ni había nada de eso. No había más que médicos, un médico que ponían en el pueblo, Cuando había un problema de enfermedad o algo, ¿cómo se apañaban ustedes? pues que se moría la gente como chinche. Cuando vino una gripe que vino muy mala en aquellos tiempos, que me dejó mi padre, que tenía yo 2 años, o sea, vino la gripe aquella tan mala, se llevó a mi abuelo, se llevó a mi padre y se llevó a todo el que pilló en aquellos tiempos. En aquellos tiempos eran malísimos. O sea que por una gripe mucha gente se moría entonces, ¿no? Oh, allí le pusieron el sordaillo, una cosa tan malísima, que se murieron una pila de criaturas, se murió medio pueblo, se murió en aquellos tiempos. Ajá, y su padre murió de gripe. Murió también de la misma, de la gripe también. Mi abuelo ¿Qué comían entonces? comía, pues mire, ¿qué iban a comer en aquello? Lo que se criaba en aquellos tiempos, papas fritas y lo que se criaba en aquellos tiempos. ¿Qué más cosas, por ejemplo? ¿Comían potajes? ¿Comían lentejas? Hombre, potaje, puchero, papas fritas, papas asadas, todo lo que había en aquellos tiempos. Se compraba allí, ¿no? Lo que se pillaba en aquellos tiempos. Mi madre salía al campo, cuando se quedó con los 6, salía al campo, y a donde ella veía que había una de patatas, pues venía a cargar con un fardo de patatas. La mayor parte del trabajo que había entonces era en el campo. El campo. A escardar, y después de escardar, cuando llegaba el verano, a cegar. Y a trillar para sacar el grano. Entonces había una tabla que era, ustedes lo habrán visto, cuando lo que se trillaba como se trillaba en aquellos tiempos. Iba un tío en lo alto de la tabla y dando vueltas los mulos en la era
¿Había muchos propietarios de tierra? ¿Había muchos terratenientes en el pueblo? Había unos pocos. ¿Y las relaciones cómo eran entre los jornaleros y los terratenientes? ¿Cómo eran las relaciones? Pues las relaciones, lo que había siempre antes de la guerra y antes de todo. Lo que había siempre, la pila de esclavistas que ha esclavizado toda la vida, han tenido a las personas. ¿Fue al colegio? Yo fui al colegio un año. ¿Un año? ¿Con cuántos años fue usted al colegio? Pues tendría unos 5 años. ¿Cómo era el colegio? ¿Se acuerda de él? Hombre, el colegio, claro, un colegio que era de un cura, don Andrés Manjón. O sea que el colegio era un colegio privado de un cura. ¿Eh? ¿Era un colegio privado? El cura era lo regentaba, un cura, pero el que lo fundó fue don Andrés Manjón. Don Andrés Manjón. ¿Pero era un colegio público? Un colegio público. El don Andrés, a los gitanos allí en el Sacromonte, iba a darles clases. O sea que era el único colegio que había en el pueblo. No, pusieron 3 colegios. Don Andrés Mahón fundó 3 colegios en Granada. ¿Y el colegio cómo era? ¿Era muy grande? ¿Era pequeño? El colegio era, pues ya usted, allí con una chapa, que estábamos helados de frío. Estaba un chambao era lo que había allí. Y una pizarra, las pizarras eran, vamos, para escribir, eran pizarras de pizarra. ¿Sabe usted lo que es la pizarra? Pues eso es lo que había. Y escribían con tiza. Con tiza. Con tiza no, con un pizarrín. Con un pizarrín. Con un pizarrín. Era también de pizarra. ¿Tenían libros? El catón, que decíamos. ¿Qué era el catón? El catón, las primeras letras que hacía. ¿Usted iba todos los días al colegio? Iba según el hambre, porque si tenía hambre lo que me iba era a los huertos que había por alrededor a coger fruta. O sea que algunas veces no iba usted al colegio, ¿no? Había veces yo hacía más ramona que ir al colegio. ¿Había muchos niños en el colegio? A eso no le puedo yo decir lo que había, pero sí había bastante. ¿Y había niñas también? Había niñas también. ¿Y estaban niños y niñas juntos en la misma clase? No, las niñas aparte y los niños a otra parte también. ¿Cuántos profesores tenía usted? ¿Tenía un maestro, varios? Teníamos una maestra y luego había en otro había los primeros, los niños más chicos, que eran los que tenían del catón. Luego había ya otros que ya estaban más espigados y ya sabían más de letras. ¿Cuántas horas estaban en el colegio? ¿Muchas horas? ¿Iban por la mañana y por la tarde? No, por la mañana nada más. Por la mañana, yo no recuerdo si era por la tarde y por la mañana. Eso ya no. ¿Cómo eran los profesores? ¿Eran buenas? ¿Qué educación les daban? Profesores había de todo. Había buenos y había quien pegaba más guantazos que... ¿Qué asignaturas estudiaba? ¿Usted recuerda las asignaturas? No, yo no Matemáticas, nada lengua. de eso, yo no recuerdo nada de eso. ¿Y religión? ¿Tenían religión? ¿Eh? ¿Religión estudiaban en el colegio? Eso era la orden del día. ¿Ah, sí? La religión era la orden del día, y de cantar y de... ¿Ustedes rezaban en el colegio? Hombre, no íbamos a rezar, claro que teníamos que rezar. ¿Todos los días se rezaba? Y teníamos en la misma escuela que ella, había una capilla. No, estuve un año, poco más, un año o dos estaría, porque estuve en 2 colegios. Estuve en uno que era, en el colegio, eran los mismos colegios del Ave María. Entonces, pues, en uno, pues estuve en uno en el Sacromonte, que le llamaban, y luego estuve en el Triunfo, en otro que había en el Triunfo, donde está hoy, precisamente a donde está Fray Leopoldo. Todo eso que pillan hoy, eso de los frailes, pues lo pillaban la escuela del Ave María. En la escuela del Ave María fundaron 3 en Granada. Una en el Sacromonte, otra en el Triunfo y otra en las Vistillas, que le llaman.
¿Su primer trabajo cuál fue? ¿Panadero? Panadero. Con 6 años. Con 6 años. ¿Quién le buscó el trabajo? Esto lo buscábamos nosotros mismos. ¿Cómo era el trabajo? ¿Qué tenía? Trabajo, pues ya ve usted el trabajo que teníamos para alargarle al que estaba el hornero, teníamos que alargarle las tablas y ya le digo, trabajo con 6 años. ¿Cuántas horas tenía que trabajar usted con 6 años? Con 6 años, ¿Cuántas horas? pues 10 o 12 horas. Todos los días. Y teníamos que ir con burro a por la harina a un sitio que le decían el capitán. Pues teníamos que ir con 4 o 5 burros o burras, pues, según, y nos los cargaban los que trabajaban en la fábrica, nos cargaban 2 sacos de harina en cada burro. Y nosotros en lo harto, era por lo que pasa en aquellos tiempos. A mí me gustaban las bestias y me gustaba aquello. Y estuve trabajando y a la semana pues le dije al dueño que me iba a dar. Entonces iba yo con una alpargatilla y con los dedos fuera, rotas, porque eran de lona. Iban con la alpargata rota y le dije, digo, Pepe, ¿cuánto me vas a pagar? Entonces me dice, no, cuando me vio, dice, vete a la tienda de ahí enfrente, una tienda que había allí en el Peso de la Harina que le decían aquello. Vete ahí, dile que te dé una alpargata de parte mía que yo se las pagaré. Y eso fue lo que yo tuve en una semana trabajando, me pagó con la alpargata. O sea que no le pagaba un sueldo. No le pagaba un sueldo. Sueldo, que sueldo, en aquellos tiempos no había sueldo. O sea que usted trabajaba por las alpargatas, trabajó una vez. Toda una semana por una alpargata. ¿Y usted siguió en el trabajo? Y valían las alpargatas 6 reales. ¿Cuánto tiempo trabajó en la panadería? Allí estuvimos, mientras tuve hasta los 7 u 8 años. A los 7 u 8 años empecé a vender por las calles, vendí de todo pescado, vendí de todo pregonando por las calles. La vida mía ha sido muy arrastrada, muy arrastrada. ¿Usted cuando trabajaba en la panadería, trabajaba todos los días de la semana? ¿Descansaba alguno? No, todos los días tenía que ir a la panadería, todos los días iba. ¿Sábado, domingo, cualquier día? Allí no había fiestas todos los días de la semana, todos los días del mes. Todos los días, no se descansaba. Todos los días del mes. No se descansaba. Nada. ¿A qué hora empezaba a trabajar? ¿Por la mañana? ¿A qué hora se levantaba? De eso ya no recuerdo yo la hora, el horario no lo recuerdo. Ajá. Entonces no tenía usted vacaciones y esto no tenía usted nada, ¿no? Ni vacaciones, en aquellos tiempos no había vacaciones. Yo viví los tiempos más amargos que ha tenido España. Usted el dinero que ganaba entonces se lo daba a su madre íntegramente, Yo ¿no? a mi madre te lo he dado todo siempre. Ajá. Después del trabajo de panadero me ha dicho usted que trabajó vendiendo pescado. ¿Vendiendo pescado ha trabajado usted? He vendido pescado, he vendido higos, he vendido almejas, he vendido de todo. ¿Dónde compraba todos esos productos? ¿Dónde los compraba los productos? Eso íbamos a un sitio donde le decían la tercena. Allí los sacábamos, vendían almejas, y echaba un cesto con almejas y iba vendiendo por la calle. ¿Y usted qué iba? ¿Andando con un cesto en la mano? Ahora con un cesto en la mano o cargado a la espalda. ¿Iba usted solo? ¿Eh? ¿Usted solo iba o con más hermanos? Yo iba solo. ¿Y con cuántos años iba usted con un cesto en la mano vendiendo? Con 8 o 9 años. ¿Por qué zona iba? ¿Eh? ¿Por qué zona de Granada iba? Por todos los barrios de Granada. ¿Usted solo por todos los barrios de Granada? Por todos los barrios de Granada, por el barrio Fígares que le llamaban, el barrio que le decían barrio Fígares, que vivía la gente media, porque los ricos vivían por la Gran Vía y vivían en el centro de Granada. Allí vivían los de la clase media, en barrio Fígares. ¿Recuerda usted a cuánto vendía usted los productos? ¿La almeja y todo esto? A lo mejor a ras el kilo, a 2 reales el kilo, según. Lo vendía por la calle. Como por la calle, vendiendo por la calle, claro. Y con lo que ganaba... Y dando voces.
Con lo que ganaba compraba más cosas para el día siguiente. Hombre, claro, para otro día tenía que comprar. Lo que vendía lo tenía que pagar, lo tenía que comprar. ¿Y con las cosas que no vendía, qué hacía usted? ¿La guardaba? Con las cosas que no vendía, pues me las llevaba a mi casa, para mi casa. ¿Cuánto tiempo se tiró usted trabajando vendiendo cosas por la calle? Hoy ya no recuerdo de tantas cosas. Tuve hasta los 11, con 11 años, entré de confitero. O sea, estuve trabajando de sastre y vendiendo novelas. Y luego después de confitero. ¿Vendiendo novelas? Sí, vendiendo novelas y de aquellos tiempos, el tebeo y todo eso. ¿Dónde los compraba usted? Yo convenía cualquiera con un tebeo, se lo pagaba a perrilla y yo lo vendía a perra gorda. Ah, usted los compraba y después los vendía de segunda mano. Y luego lo vendía otra vez a otro, al que venía, al que en aquellos tiempos no sabía si era del día o era de la semana. Entonces los periódicos venían pues todas las semanas. No era como ahora que vienen todos los días. ¿Y ya le digo. ¿Y estuvo mucho tiempo vendiendo novelas y vendiendo...? No, novelas no, había nada más que periódicos. Periódicos, El Defensor, periódicos de los corrientes que había en aquellos tiempos. ¿La confitería entonces fue el primer trabajo que tuvo usted? La confitería entré de aprendiz. ¿Y en qué consistía su trabajo? ¿Vender? Pues primeramente en la confitería para fregar peroles, para encender hornillones, que entonces no había que encender los hornillones para poder, para los azúcares, para lo que hacía falta de calentar para eso estábamos. Y para llevar a la tienda donde estaba, para llevar los dulces en una tabla. ¿Qué llevaban? ¿La tabla directamente sobre la cabeza o tenían algún trapo? Un rosco. En la cabeza poníamos un rosco y una tabla. ¿Cuánto dinero cobraba usted en la confitería? 2 reales. ¿Al día? 50 céntimos. ¿Al día? Al día. Ahí usted, lógicamente, no tenía contrato ni nada, ¿no? No, aquello no había ni contrato de trabajo ni nada. Tampoco tenía vacaciones. Aquello que cuando les convenía el dueño lo cogía porque no rendía lo que el dueño quería, pues nos echaban a la calle. Luego ya, cuando ya tenía ya 14 años, pues fue cuando entré en la confitería y tuve de hornero. ¿De hornero? Tuve de hornero en la confitería Bernina, que le llamaban. Manejando el horno. ¿Eh? Llevando usted el horno. El horno, sí, cociendo los dulces. Cociendo lo que había que cocer en el horno. ¿Esto era un puesto ya más importante dentro de la confitería? ¿Ahí cobraba usted más? No, bueno, ahí cobraba, en aquellos tiempos, eran pesetas, 4,50. 4,50 al día. Al día, de hornero. Eso entonces era... Eso tendría yo ya 14 años. ¿Eso era mucho dinero entonces o era poco dinero? ¿4,50 al día era mucho o poco dinero? Con 4,50 se los daba yo a mi madre y vivíamos bien mi madre y yo. Y ahí seguía usted trabajando, ¿cuántas horas al día? Allí estuve trabajando 10 años. 10 años. ¿Cuántas horas trabajaba usted al día? 8 o 9 o 10 horas. ¿No había un horario establecido? No había un horario establecido, no. Ah, ¿y seguía teniendo usted que trabajar los sábados y los domingos, todos los días de la semana? Los domingos, los días festivos había que trabajar, que eran los días que estaba la gente por la calle cuando hacíamos gasto de dulce. Era cuando el domingo pues había que trabajar, los días festivos, los Pascuas, todo, porque había que entonces en aquellos tiempos. ¿Había muchos trabajadores en la confitería? Pues estábamos lo menos 5 o 6. ¿Y había muchos niños? O 7. ¿Muchos niños o era usted el único niño? Había otros aprendices también. Había aprendices. O sea que usted seguía siendo aprendiz después de haber llevado tanto tiempo. No, yo era hornero. Cuando entré en la pastelería era ya hornero. Porque estuve en otra pastelería donde hacíamos rosquillos para venderlos a perrilla, a 5 céntimos. O sea que usted se especializó en horno y en confitería, ¿no? Sí. Ajá. Hasta que estalló la guerra estuve en la confitería. El 18 de julio, el día del movimiento, ¿que recuerda? Pues ya usted, me recuerdo de que estábamos precisamente en una casa de vecinos
estábamos escuchando la Pirinaica, que era una radio que era de la Pirinaica, y estábamos en la casa de vecinos, estábamos escuchando la Pirinaica a ver lo que decía, de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, y era esto por la noche, y de buena primera estábamos escuchando, y empezaron en el portón que era de madera, empezaron pum, pum, pum a pegar, y empezaron, decimos nosotros, ¿quién es? ¿Quién es? Abran ustedes, somos la autoridad, la escuadra negra de Falange. Llegaron allí y entonces yo cogí y me fui, había un corredor donde yo vivía, cogí la escalera y me fui para arriba. Cuando yo vi a los esbirros aquellos, me subí y a dos que había allí buscando eso, y tú, venga, te tuvieron que ir con ellos. Y aquellos señores, vecinos nuestros, los que al otro día estaban tirados en la carretera de Alfacá, los habían fusilado, le habían puesto la ley de fuga, que los echaron, bueno, ya os podéis ir. Cuando salieron corriendo, pues los dejaron allí en la carretera tirados. ¿Por qué detuvieron eso? Porque eran políticos, políticos de lo que había entonces, había la República, pues éramos de la República. ¿Usted militaba en algún partido? Yo pertenecí a la Unión General de Trabajadores, pertenecí cuando yo tenía 14 años. ¿Usted empezó a militar con 14 años en la Unión General de Trabajadores? Sí, la Unión General de Trabajadores, nos tuvimos que afiliarnos, sin más remedio, por nuestro carnet. Y se llevaron a sus dos compañeros. A dos vecinos. ¿Que eran también de UGT? ¿Eran de UGT? Yo no sé, aquellos no sé yo si eran de UGT, y esto ya no lo puedo yo precisar. Usted se pudo escapar, ¿no? Me ha dicho, ¿no? Usted se escapó. Yo me escapé, me subí a mi casa y yo me escapé porque en aquel tiempo tendría yo 20 años. Y me escapé, me subí para arriba, para mi casa, y ya los dejé, pero al otro día ya me enteré que al otro día los cogieron, aquellos se los llevaron porque me los contaron otros que se quedaron allí, familiares, se llevaron a esos dos, uno que le decían el Falote, y otro no me acuerdo ahora el nombre. Total, dos, eran primos hermanos los dos. A eso los mataron, ¿no? Y los mataron. Los mataron y la mujer se murió de pena. Entró al poco tiempo, se murió de pena y dejó una hija, que por cierto, entre todos los vecinos que estábamos en la casa aquella, que era una casa, había 30 familias. Había 30 familias, nos juntábamos 30 familias. Y aquella chiquilla pues estaba con su abuela, que se quedó con su abuela, porque la madre se murió de pena. Y entonces aquella niña pues estuvo merodeando de un lado para otro, y allí uno le daba esto, el otro le daba lo otro, en fin, que le ayudamos mucho en aquellos tiempos a su abuela para que la criara. Tal vez levantado en favor de los... De Franco. De los fascistas. ¿Qué pasó en la ciudad? ¿Usted recuerda qué pasó en la ciudad? ¿Hubo muchos tiros? ¿Hubo jaleo? Hubo tiros, lo único que hubo fueron fusilamientos a mansalva. ¿Hubo muchos fusilamientos? Que hubo fusilamientos, miles. ¿Usted conocía a gente que mataron? Yo, amigos míos. Y yo estuve a mí me estuvieron buscando. ¿Por qué lo sé yo? Porque me lo dijeron los mismos, los dueños donde yo trabajaba en la confitería, eran suizos. Vinieron a Granada, como aquel que dice migrantes, pues aquellos señores fueron los que me dijeron a mí, fueron allí buscando un muchacho de estas características. Y las características que daban eran las mías. Venimos aquí buscando a un muchacho, entonces fue el motivo
de decirme a mí el dueño, que era un suizo, me dice, López, súbete para arriba. Y entonces ellos vivían en un piso de arriba, teníamos el orador en el bajo, y ellos vivían arriba. Súbete arriba al piso, súbete arriba al piso. Porque cuando fueron los señores buscando, mira que te venimos buscando a un individuo de estas características, total, que viendo que no estaba, a ver si de todos los que hay aquí hay alguno. Como no estaba, pues se fueron. Y entonces yo me enteré, en otra confitería fueron buscando a un amigo mío precisamente y vecino. Los fueron buscando y tenían casi las características mías. Y acá se lo llevaron y lo fusilaron. O sea que usted conoce mucha gente que mataron, entonces, ¿no? Hombre, yo conocí, entre ellos mi cuñado. ¿Por qué lo mataron a su cuñado? Mi cuñado porque pertenecía a la junta directiva de los camareros. Y porque se iba ahí, al otro lado, porque lo estaban buscando, se iba al otro lado. Entonces se juntaron unos cuantos para irse a la zona republicana. Yo voy a decir la zona roja, la zona republicana era una época que estaba constituida por el pueblo. Entonces, uno de los que iba dice, ¡ay! Me voy a largar a mi casa, para que le tengo que dar un recado a mi mujer muy urgente. Y entonces lo vieron viendo, pues, y aquel fue, ¿sabe usted para lo que fue? Para ir a la Guardia Civil, y fueron cuando se vieron, ya estaban para irse, para pasarse al otro lado, pues vinieron a la Guardia Civil, harto, y los cogieron a todos y a todos los fusilaron. Había mucho miedo. Asustados todo el mundo, porque cogieran, ya los subían por camiones, los subían al cementerio para fusilarlos. ¿Mataban todos los días? ¿Todos los días había fusilamiento? Todos los días había fusilamiento, todos los días. ¿Quiénes se encargaban de eso? ¿La Guardia Civil, los falangistas? ¿Quién es el que hacía ese trabajo? Era la Guardia Civil, los falangistas. La inmensa mayoría eran falangistas y voluntarios. ¿Usted no pensó en irse de Granada cuando estalló el movimiento? ¿No pensó en irse, en huir? ¿De qué? ¿Usted pensó en huir de Granada cuando estalló el movimiento? ¿Huir de la capital? Hombre, yo en aquellos tiempos pues no pensé porque ya me recogieron de soldado y estuve de soldado. ¿Cuándo se hizo usted de soldado? ¿Cuándo se hizo soldado? Usted estuvo en Pinos Puente entonces movilizado en el frente. Claro, estuve de soldado. ¿Qué hacía usted en Pinos Puente? Allí no había tiro. No había combates, ¿no? No había combate. Estábamos porque en el frente estaban los de la República. Y entonces, pero no había combate, no había tiros. ¿Por qué? No, allí no hubo tiro. ¿Nunca? En el tiempo que yo estuve no hubo tiro. ¿Cuál era su trabajo? Luego después hicieron una rectificación que cogieron y fueron hasta un sitio donde decían la Cuesta de las Cabezas. Que entonces ya de la Cuesta de las Cabezas para allá estaban ya otros, estaban Inayó, estaban otros pueblos que estaban tomados por la República. Todavía no habían entrado, no habían tomado aquello. Entonces, durante los 9 meses eso, ¿en qué se ocupó usted todo el tiempo? Si realmente no había combate. Allí no había combate, pero estábamos allí haciendo trincheras. Nos llevábamos el tiempo haciendo trincheras. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. ¿En qué condiciones estaban ustedes ahí? ¿Cómo comían? ¿Cómo dormían? ¿Cómo dormíamos? Dormíamos a rato, porque estábamos precisamente, a usted le tocaba de escucha, en escucha era por si venían los del sitio contrario, pues el que le escucha era un individuo que ponían a 1 kilómetro de la trinchera. Y aquel escucha, si había combate, si había una ofensiva, entonces aquel
Si no moría, o lo mataban los que daban la ofensiva, o los mismos que estaban, los mismos compañeros. El escucha siempre moría. Y eso es lo que había en aquellos tiempos en la guerra. ¿Pasó miedo usted en el frente? ¿Miedo? Hombre, muy natural. ¿Cómo no iba a pasar miedo? Yo terminé la guerra en Granada. ¿Cómo recuerda usted el fin de la guerra? ¿El último día de la guerra, cómo lo recuerda? No, me lo recuerdo que nos mataron a Jerez con todo los emolumentos de todas las oficinas, todos los que había en la oficina, y formamos el 74 Regimiento de Artillería Antiaérea. Y ya cuando nos licenciaron, pues, y que estábamos ilesos, tuvimos alegría, claro, y yo con mi hijo, que entonces tenía yo ya. ¿Usted se licenció y qué es lo que hizo? ¿Se puso a trabajar? Me puse a trabajar de confitero, en la confitería donde yo estaba. ¿En la misma? En la misma, claro, estuve 10 años en aquella confitería. O sea que a usted le guardaron el trabajo allí, ¿no? Le guardaron el sitio. Claro, cuando no, que tuve que entrar porque yo era fijo. Ajá. Y después de la guerra entonces trabajó de confitero, ¿las condiciones cambiaron? ¿Seguía todo igual? Cambiaron por completo. ¿Por qué? Porque cuando se terminó la guerra entré en la confitería y lo que hacíamos era estar sentados en las mesas porque no teníamos harina, ni teníamos azúcar, ni teníamos manteca, ni teníamos lo que te entraba en la confitería. O sea que no había... Materias primas, que faltaban todas las materias primas. Que lo poco que daban un cupo a lo mejor para un mes. Y el cupo era una cosa insignificante, que fue lo que hizo el señor Frasquito, de poner, y pusieron las cosas, ya empezaron a ponerlas a racionar. Que a lo mejor daban en una casa, daban medio kilo de azúcar para todo el mes. Eso es lo que había entonces. Entonces la confitería, ¿cómo podía vivir si no vendía o si no tenía materia prima? ¿Cómo podía seguir abierta? Pues seguía abierta porque ellos no tenían nada que ver. Además, ya empezamos a respirar, hacer algunos dulces y algunos ya estábamos trabajando allí 5 o 6. ¿Usted recuerda las cartillas de racionamiento? Que yo me lo voy a recordar de las cartillas de racionamiento. ¿Cómo era aquello? ¿Cómo era? Cuénteme. Las cartillas de racionamiento, pues lo que le he dicho, que daba a lo mejor medio kilo de azúcar para todo el mes, pero no a cada persona, para una familia. Y como eso, el pan racionado, la harina. Aquí lo que empezaron los más americanos a mandar fue leche en polvo, que por cierto, en las cocheras, en una cochera, pues ponían un perón muy grande, y allí la leche, porque era la leche en polvo, allí le echaban agua y hacían la leche. Y esto era lo que daban a los pobres en aquellos tiempos. Iban las criaturas con un cacharro a que le echaran leche y le mandaban también mantequilla. Mantequilla también mandaban en aquellos tiempos. Ahí había carne, había pescado, se podía comer o no había muy pocas cosas para comer. El pescado ni la carne, eso estaba prohibido. Vamos, prohibido, que no se podía comprar. ¿Era muy caro o no había? Era muy caro, había mucho paro, en aquellos tiempos había. Hoy, con tanto paro, con 4 millones, pues, hoy como se vive, ni soñando pensábamos que íbamos a vivir como vivimos hoy. ¿El racionamiento duró muchos años? Pues yo estuve en el extraspelo. Ah, ¿usted estuvo en el extraspelo? Yo estuve en el extraspelo, he sido traspelista y contrabandista de tabaco. Cuénteme cómo era aquello. ¿Cómo lo hacía eso? ¿Que cómo lo hacía? Pero esto ya estaba yo en la Renfe. ¿Y cómo hacía el extraperlo? Compraba y vendía. Comprábamos habichuelas, garbanzos, aceite, en todo eso es lo que se vendía en aquellos tiempos. ¿Dónde lo compraba usted? Pues lo compraba a donde vendía, a donde sabíamos nosotros que lo vendían. Luego nos montábamos en el tren
lo llevábamos muchas veces los guardias civiles que iban de escolta, pues cogían y se liaban a registrar el tren y ponían unos montones de cestos, de sacos, de todo lo que pillaban, los ponían en el tren en aquellos tiempos. Y entonces pues fue el motivo de yo ingresar en la Renfe. Como ya usted estaba perseguido, el que pillaba, llegaba el guardia civil y estaban en ese puesto donde ponen los equipajes. Aquello estaba lleno a lo mejor de cosas de traspelo. Y entonces pues cogía la guardia civil, ¿esto de quién es? Y claro, si lo decía usted, eso es mío, pues lo cogía después de que se lo quitaban, lo apuntaban y le echaban 1000 pesetas de multa. Aquellas 1000 pesetas, como no las podían pagar, pues cogían el tren, que entonces tardaba 24 horas desde Granada a llegar a Barcelona. Y se iban las criaturas por no poder pagar las 1000 pesetas. Y estaban durmiendo en chozas que hicieron en Monjuy. ¿Había mucho extraperlo entonces? Fíjate usted, si había extraperlo, pero los extrapelistas más grandes eran los terratenientes en aquellos tiempos, porque el tío que tenía, el terrateniente que tenía una cosecha, tenía la cosecha por ejemplo de habichuelas o de lentejas, tenía 500 kilos, o sea 1000 kilos, 2000 kilos, y en vez había que tenían la obligación, que no la cumplían, lo que habían cosechado. Si tenían 200 toneladas, o sea, ponían 100. Así eran los traspelistas, eran los que mismos lo criaban, eran los traspelistas. ¿Usted sacaba mucho dinero con el extraperlo? Yo ganaba para comer, para ir comiendo. ¿Usted conoce al poeta Federico García Lorca? Hombre, claro, como lo estoy viendo usted. ¿Usted lo conocía personalmente? Personalmente lo conocí y mi cuñada estuvo escribiendo con los padres de Federico García Lorca en un sitio que le dicen la acera del Casino en Granada, que está en el centro de Granada. ¿Y estuvo trabajando mi cuñada con ellos? Ajá. Aquel era un buen hombre, no le hizo más a nadie. Y sé inclusive quién fue el hijo de perra que lo denunció, Alonso, apellido. De apellido era Alonso. Yo cuando veo, porque yo tengo un libro ahí, Los últimos días de Federico García Lorca. Ahí ponen el libro ese todos los fusilados que había en Granada. ¿Su cuñada qué cuenta de la familia, de los padres de García Lorca? ¿Qué cuenta de ellos? Eran unas buenas personas. Eran gente de la burguesía, ¿no? Hombre, eran terratenientes de Fuente Vaquero. Tenían también fincas en el Valderrubio. Mi cuñado estuvo un poco tiempo trabajando con ellos. ¿A él lo conocía usted personalmente? Sí, como estoy viendo a usted. Cuando lo cogieron, que por cierto lo cogió, lo metieron allí. Y desde allí lo sacaron para llevarlo a un sitio que le dicen por la parte de Alfacá, le dicen la colonia. Los metieron en la colonia, todos los que iban a fusilar los llevaban allí a la colonia. La colonia es un sitio donde llevaban a los niños de recreo y de vacaciones, a los niños de las escuelas, y le pusieron aquello en la colonia. Y de allí sacaron, de la colonia, lo metieron a Federico García Lorca, lo sacaron con un maestro de escuela, por cierto, cojo, que iba, lo fusilaron hasta con la muleta, lo fusilaron Federico García Lorca, don Diodoro, que era maestro de escuela, a Galadí, que era un banderillero, y al Cabeza, que fueron los tres que fusilaron aquella mañana. Cuando terminó la guerra, ¿hubo mucha represión en Granada? Que si hubo represión, no hubo fusilamiento después. ¿Usted conoció a personas que después las metieron en la cárcel o las fusilaron? ¿Conocía a muchas personas?
Hombre, metí en la cárcel, yo he conocido a varios, a muchos, claro que he conocido, muchísimos. Todo el que se había significado en la guerra o antes de la guerra, pues a aquellos todos los quitaron del medio. Que si se quemaron conventos y todo ese tipo de cosas. Se quemó, pero pocos conventos quemaron, pocos. ¿Eso en qué año fue? Porque es que cuando ya había conventos que tenían un arsenal de municiones y de eso, y se hicieron fuertes. Al hacerse fuertes, pues ya pues tuvieron que hacerse también fuertes los que iban a por ellos, la verdad. Yo cuando terminé en la confitería, pues yo estaba todavía con el extraspelo, y entonces fue el motivo de que como un compañero mío me dice, Pepe, ahora que no tienes tu trabajo, tú quieres, vamos a solicitar la Renfe. Y solicitamos los dos la Renfe y los dos entramos en la Renfe. En la Renfe entramos ganando 7 pesetas y tuve que tomar el servicio en Cádiz. Y ya tenía yo 3 hijos. ¿Lo mandaron a Cádiz? Me largaron a Cádiz a tomar el servicio. ¿De qué trabajaba usted en la Renfe? De mozo estación. Y se fue a Cádiz con su familia. Me tuve que ir al tiempo, los dejé en Granada y luego después ya cuando encontré allí una casa realquilada, vamos, no realquilada, porque el dueño vivía también allí en la casa aquella y nos alquilaron una habitación. Y en aquella habitación pues tuvimos toda mi familia. ¿Cómo era el trabajo en Renfe? ¿Era un trabajo mejor? Trabajo, sí, mejor, de carga y descarga. Ajá. ¿Y tenía usted ya ahora? Entonces no había tantos camiones como hay hoy, a donde llevan la mercancía y a donde va. Ganaba usted 7 pesetas al día. 7 pesetas y valía un kilo de pan, 12. Valía un kilo de aceite, 12 pesetas. Un kilo de habichuelas, 14 pesetas. Un kilo de lentejas, 14 pesetas. Todo eso es lo que había en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, pues ponían un perón muy grande en una placeta que le decían la placeta de San Juan de Dios. La plaza de San Juan de Dios. En aquella placeta ponían un de esos de madera, calentando en la placeta, cociendo moniato. Y se tenían que poner, los que iban a trabajar al astillero, se tenían que poner en cola. Y cada uno le daba un moniato. ¿De Cádiz me está hablando usted? De Cádiz. ¿En qué año se fue usted a Cádiz? ¿En la Renfe cuánto tiempo estuvo usted trabajando en la Renfe? En la Renfe estuve 25 años. O sea que usted se ha jubilado en la Renfe. Yo me jubilé en la Renfe, soy pensionista de la Renfe. Y entonces me tuve que ir a Barcelona, que era la América de España en aquellos tiempos, en el año 60. Era la América de España, había trabajo a punta pala. Yo estaba por la mañana con un recadero para repartir correspondencia y para que mandaran pedidos de lo que pedían los señores que venían de Manlleu. Y ganaba y me daban 6 duros, en aquellos tiempos me daban 6 duros. Tenía que trabajar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde tenía que tomar el servicio en la Renfe. Y tuve que estar trabajando allí, y estuve trabajando hasta que ya me llegó la hora en que no ganaba 20 duros. Y entonces fue el motivo de que mi hijo se fue a Alemania y con 50 años me jubilé porque me pusieron un tuerto en el cual me ponían que se podían jubilar con tanta edad. Y yo tenía entonces 50 años, que fue el motivo de yo irme a Alemania. Pues me buscaron una fábrica de hierro, donde hacían material para las motos, para los coches. Total, de allí salí de fontanero, o sea, de matricero, hacer matrices, hacer piezas de... Después ya estuve haciendo nada más que piezas para coches, para engranes, cosas de engranes. ¿Cobraban bien?
No estaba más, cobrábamos a 4 euros, 4 marcos a la hora. O sea, bastante mejor que en España, ¿no? Hombre, mejor que en España en cualquier sitio. ¿Cuántas horas trabajaban al día? 8 horas. ¿Allí el ritmo de trabajo es un ritmo distinto al de España? Allí había un ritmo que decían a escote, a escot. ¿Qué significa eso? A escot era a tarea. Aquí dicen a tarea. Aquí es a tarea, cuando se decía que está trabajando a tarea, parece que está trabajando a tarea.